recuperar, que fueron las de la anterior semana. Ya lo vamos a recuperar, yo creo, una la próxima y otra la próxima semana, para que podamos dar el examen. De aquí unas 2 semanas yo creo que ya vamos a estar aptos para dar el primer parcial, ¿ya? Entonces, vamos a... Manda un práctico al Classroom, ingeniero. Sí, mandé el práctico que es simple, que es justamente ese práctico de las propiedades, justamente lo que vamos a practicar hoy día, ¿ya? Bien, para que se acentúe. Y luego va a venir el otro práctico que es de la hidrostática, todo lo que es estática, ¿ya? Manómetros, piezómetros, tal vez estemos avanzando más con puertas, porque todo eso es hidrostática, ¿ya? Entonces, el examen yo creo que va a ser hasta ahí, hasta con puertas, ¿no? Entonces, como debemos unas 2 o 3 clases, vamos a tener que apurarnos. No quise hacer clase la anterior semana todavía porque se seguían inscribiendo, ¿ya? Hasta el viernes se cerró, entonces aquí ya no va más, ¿ya? Y es justamente desde hoy día que voy a ver la asistencia. El alumno que no me asiste un 70%, por lo menos el 70% de las clases, no va a poder dar el examen. ¿De acuerdo? Está bien, 129, ¿no ven? Estamos en 20. Entonces, estamos viendo las propiedades de los fluidos. Bien. Por favor, su audio. Siguen todavía entrando. Ya, los audios, por favor, ya una vez yo empiece la clase, por favor, todos, a no ser que quieran preguntar algo, para que puedan activar su micrófono y luego lo apagan, ¿ya? ¿De acuerdo? Bien, entonces nosotros en la anterior clase hemos visto algunos ejemplos donde trabajamos justamente con el código de la clase, con todos los pesos específicos y densidades, masas. Solamente hemos visto algunas fórmulas importantes, ¿no? Pero ahora vamos a ver otro tipo de problemas que involucran, como decir, el módulo de elasticidad volumétrico, tensiones superficiales, capilaridades, viscosidades. Entonces eso no hemos visto en la anterior clase, ¿ya? Entonces justamente eso es lo que yo voy a ver ahora. Y seguimos con los ejemplos, jóvenes. Hoy día vamos a hacer puro ejemplo. Dice, calcule el cambio de presión necesaria para ocasionar una disminución del 1% en un volumen de alcohol etílico. Yo quiero que me dé en PSI y en megapascal. Bien, entonces fíjense el módulo, si alguien lo tiene por ahí, el módulo de elasticidad volumétrica, ¿a qué era igual?
¿Alguna fórmula, por favor? Ahí vamos trabajando. Ustedes tienen ya ahí en su texto. Y vamos a ver que el módulo de elasticidad volumétrico es igual a menos del delta P sobre el delta B sobre volumen. ¿Ya? Me dice, ¿cuál es el cambio de presión? Ya, lo primero que tengo que mostrar, a ver, el etílico, a ver, creo que lo tenemos acá en conversión de unidades. Aquí me voy a dejar de compartir. Ya. Y aquí vamos a compartir en este lado de acá. Aquí, si ustedes ven ya en pantalla, este módulo, valores del módulo volumétrico para líquidos seleccionados a presiones atmosféricas y a 20 grados centígrados. Como ahí no me piden a qué temperatura. Yo tengo esa pequeña tablita donde le he resaltado ahí que el alcohol etílico tiene 130.000 PSI, ¿ya? Y además tiene un 800, lo voy a anotar por aquí, 896 megapascal, ¿ya? Entonces, ya tenemos un dato ahí. Con ese dato nos venimos acá. Entonces, si yo quiero en PSI, entonces voy a tomar que el E es igual a 130.000. Y en megapascal, el E es igual a 896. Por ahí me lo anoté. ¿Ya? Entonces, ese sería el módulo. A mí me piden cuál es el cambio de presión. Cuando yo tengo un cambio de presión, entonces yo tengo un delta P. Delta P es igual a menos E, el delta B sobre B, ¿cierto? Bien, entonces, aquí yo tengo que el delta P es menos 130.000. Y algo muy importante que dice para ocasionar la disminución del 1%. ¿Qué quiere decir? Que el delta B sobre B es igual al 1%. O es lo mismo que decir 0,01, ¿cierto? ¿De acuerdo? Bien, y como me dice disminuir, entonces yo tengo que hacerlo negativo, ¿de acuerdo? Menos el 1%, una disminución. Entonces esto tengo que multiplicarlo por menos 0,01. Por lo tanto, el delta P va a ser 2 decimales, sería 1300, ¿no ves? PSI. El PSI, ¿qué unidades maneja? ¿Qué unidades maneja el PSI? Libra, pulgada, cuadrada. Por pulgada cuadrada, ¿no ven? Ese es un PSI. Bien.
yo tengo que trabajar esa variación de presión, tengo 896, negativo de la fórmula por menos 0,01, entonces eso es en megapascales 8,96 megapascal, ¿no? Entonces, aquí tengo los dos resultados que me pedían, 1300 PSI y 8,96 megapascal, ¿ya? Bien, entonces, vamos a ver ahora el micrófono, por favor. Bien, por lo menos ya tenemos 70 en aula. Bien, vamos a hacer, bueno, eso era variaciones de presiones con respecto a los cambios de volumen versus el módulo de elasticidad volumétrica. Entonces, como ustedes ven, ese módulo de elasticidad volumétrica viene por tabla, de acuerdo al material. ¿Eh? Bien, si nosotros hablamos de laboratorio, dice un viscosímetro. Por ejemplo, a ver, yo les voy a comentar, yo la anterior semana estuve tomando exámenes a las monografías, los seminarios que daban sus monografías para optar el título de ingenieros civiles, ¿no ven? Entonces hubo un proyecto que nos mostraron de cómo encontrar la viscosidad del alquitrán con un aditivo de un polvo de caucho, ¿ya? Entonces ahí justamente nos hablaron mucho de la viscosidad, ¿no? Y ahí entonces teníamos que tener muy claro qué era una viscosidad. Y si nosotros teníamos el laboratorio, por ejemplo, que tal vez podamos ir al laboratorio a ver algún viscosímetro que tienen para poder medir viscosidades. No sé qué viscosímetro tendrán aquí en laboratorio de hidráulica, ¿ya? Entonces es importante, si vamos a tener la oportunidad, vamos a poder ir a revisar el laboratorio, ¿ya? Para ver con qué instrumentos contamos para las diferentes propiedades de los líquidos, ¿ya? De todas maneras, fue un proyecto interesante, pero creo que con el polvo de caucho no llegamos a mucho. De todos los proyectos que hubieron, porque daban con diferentes proporciones de adición del 1%, del 2, del 3, del 5, del 10, el otro igual. Le aumentaba otra cosa, entonces al hormigón, por ejemplo, bueno, y así sucesivamente, ¿no? Que son los proyectos de grado que hemos estado viendo esta anterior semana. ¿No? De todas maneras, como le digo, el que me llamó la atención fue este viscosímetro, cómo hacía sus mediciones, su trabajo de laboratorio, para ver justamente poder encontrar cuánto sería la viscosidad de un asfalto modificado, ¿ya? Bien, yo les comento esto porque justamente no vine a clase por la toma de esos exámenes, ¿no ven? Bien, y les comento, este viscosímetro, por supuesto que nosotros tenemos que saber qué es una viscosidad, legalmente qué es lo que se está haciendo teóricamente, qué es lo que se está tratando de encontrar, ¿ya? Y qué composiciones químicas, físicas, todos los elementos que contribuyen a encontrar la viscosidad de un fluido. ¿El alquitrán es un fluido? ¿Qué Sí. dicen? Es un Sí, fluido, pero Sí. es un fluido que varía directamente con la temperatura, ¿cierto? sí. Entonces, sí. Entonces, estamos dentro de lo que es un fluido, ¿ya? Bien. Ahí es una clara, un claro trabajo, ¿no? Después hubiera otro trabajo donde justamente hacía el proyecto de un sistema de alcantarillado sanitario para una X provincia, por ejemplo. Y justamente cuando estamos viendo el tema de alcantarillado, se emplean bastante fórmulas
de la hidráulica 1, entonces todos esos conceptos tienen que estar bien fundamentados. Cuando ustedes vayan, si hacen un proyecto de ese tipo, tienen que estar bien fundamentados. Y es por eso que nosotros estamos acá, justamente para recoger todos esos conceptos con los cuales nosotros vamos a poder trabajar algún proyecto después, ¿no ven? Me dejo entender, ¿cierto? ¿Sí? Como también habían otros proyectos que eran laguna de estabilización para aguas servidas, por ejemplo, que hubieron bastantes trabajos de ese tipo también. ¿No? También ahí entra la hidráulica, como ustedes ven, porque dentro de las aplicaciones que nosotros tenemos de la hidráulica, vamos a tener un sinnúmero de teoría que podemos aplicar ahí para esos proyectos. ¿De acuerdo? Bien. Y cuando ustedes hagan un proyecto, tiene que estar bien fundamentado, física, química, ¿ya? Es importante, y la teoría en sí, la fórmula de por qué vienen esas unidades, es importante. Por eso ahí tenemos un tema que se llama análisis adimensional, en las cuales yo veo que por qué esa fórmula tiene tal unidad, qué interviene, ¿ya? Entonces, eso tiene que estar adimensionalmente correcto. Y por supuesto, a veces no es nomás copiar la fórmula. Yo sé que las fórmulas, por ejemplo, más adelante vamos a ver que hay muchas fórmulas empíricas que se las tomaron tal vez por laboratorio en otro ensayo, entonces surgió una fórmula, ¿no? Pero hay otras fórmulas que tienen su razón, ¿por qué? ¿Ya? ¿Por qué? ¿De dónde? Entonces nosotros mediante la física, la química, podemos estar explicándolo, ¿ya? Bien, entonces, como ahorita ya me acordé, aquí vamos a trabajar con un viscosímetro de caída de bola, ¿no? Se permite que una bola de acero, dice, de 1.6 milímetros de diámetro caiga libremente en aceite. Ya, esta es la última vez que escribo, jóvenes, ya después yo voy a estar, para ganar tiempo, que es lo que necesitamos ahora porque el semestre está corto, yo lo voy a tener escrito y aquí lo vamos a resolver, ¿ya? Todos los problemas que vamos a tener, por ahora no he tenido tiempo. En aceite combustible. Pesado. Que tiene una gravedad específica, un DR, ya sabemos que es un DR, de 0,94. El acero pesa 77 kilonewton sobre metros cúbicos. Ya, cuando yo le doy 77 kilonewton sobre metros cúbicos, ¿qué unidades? ¿Qué es eso? No es peso, ¿no ve? ¿Qué es? Peso específico. Peso específico. Ojo, ¿no? Eso ya tiene que estar bien al tanto. Si se observa, dice, por más que diga peso, no le vayan a poner W, que la bola cae 250 milímetros laboratorio en 10,4 segundos. Calcule la viscosidad. Viscosidad, ¿cuántos tipos de viscosidad tenemos? ¿Puede decirme, Dos. puedo calcular mu?
Mu es la viscosidad, ¿qué? Dinámica. Dinámica, y mu es la viscosidad cinemática del aceite. Vamos a calcular las dos para justamente trabajar con las unidades. Bien, fíjense, normalmente aquí vamos a tener algo parecido a esto. Aquí vamos a tener un tubo por el cual tal vez sea más atrás, ¿ya? Por el cual se introduce la bola de acero. Y esta bola de acero cae hasta aquí. Tengo una distancia para hacer el experimento. Esa distancia, dice, se permite que una caiga libremente. ¿Cuánto cae? ¿Cuánto cae? No sabemos, ¿no ve? Bien, no sabemos. Pero sí sabemos aquí una velocidad. Dice que una distancia de 250 milímetros en un tiempo igual a 10,4. ¿no? Entonces con eso ya me permite sacar una velocidad con la que va cayendo el líquido, ¿cierto? Bien, ¿cuánto sería esa velocidad? Ya. Fíjense la fórmula de la viscosidad. Cuando nosotros vamos a trabajar con esta bola de acero, que tiene un diámetro dado, voy a considerar un peso, ¿ya? Voy a considerar en uno de los temas más adelante, ¿ya? Porque no es nomás considerar la caída de la bola, porque yo tengo que mu es igual o tau es igual a mu por la d de b sobre d de y, ¿no? O sea, porque yo tengo aquí una velocidad. Entonces no es nomás considerar esa fórmula, ¿ya? Vamos a considerar aquí otros dos aspectos importantes que lo vamos a ver en una unidad más adelante, que es la fuerza de empuje, ¿ya? Porque, ¿cómo considero la fuerza de empuje? Supóngase que yo tengo un cilindro y esto sea agua. Esta bola va a venir y va a ocupar un espacio de líquido, ¿ya? Entonces, esa fuerza debida a ese desplazamiento que voy a tomar, que es un FB, que si yo le llamo fuerza de empuje, ¿ya? Eso lo vamos a ver en una unidad más adelante, pero mientras tanto vamos a considerarlo como si ya lo supiéramos, ¿ya? ¿De qué forma? Bien, luego más adelante en la hidrodinámica voy a ver una FD, ¿ya? Aquí que se opone FB es la fuerza de, ¿qué le dije? De empuje, ¿no ve? En el tema de, tenemos un tema aquí, que es la unidad 4, creo, la 3 o la 3, creo que, ¿ya?
para flotas, cuando un cuerpo flota, cuando no flota, cuando está sumergido, cuando no está sumergido, etcétera, ¿no? Y FD se le llama fuerza de arrastre. ¿Ya? Entonces, la fuerza de empuje es igual al peso específico del fluido por su volumen desplazado. Eso lo vamos a ver por teoría más después, que son las fuerzas que intervienen y que se contrarrestan para poder encontrar la viscosidad de este líquido, porque lo que yo quiero es encontrar la viscosidad de este líquido. ¿Ya? Entonces, ese FB es el peso específico del material por el volumen desplazado. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el volumen desplazado? Vamos a ver que el FB es igual al peso específico. ¿De quién es el peso específico? Del aceite, ¿no? Del fluido. Por el volumen desplazado es el volumen de la esfera. El volumen de la esfera es pi sexto por diámetro al cubo. Aquí me dan un diámetro que es 1,6 milímetros. ¿Ya? Entonces, esa fuerza de empuje, a ver, como dato, tengo el peso específico del fluido que es 77 kilonewton sobre metros cúbicos. Tengo esa distancia, 250 milímetros, porque me permite calcular la velocidad. Ajá. Ese, ajá. Este no es de fluido, esto es del acero. El peso específico del fluido, porque no es ese 77, ese es del acero, es de la bola. Y dice, el combustible tengo un DR del fluido, que es igual a 0,94. Entonces, el gamma del fluido, ¿a qué es igual? Hemos dicho en la anterior clase, la fórmula del DR. ¿Cuál sería? Escucho, la anterior clase hemos hecho. Fórmula del DR, dijo ingeniero. Ajá. ¿No es la densidad? Es Ese el es el peso específico peso del específico fluido de la sustancia sobre el agua. sobre el agua, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a tener el DR del fluido por el peso específico del agua, por bisecto del diámetro al cubo, ¿cierto? Ya hemos puesto el diámetro con esa, bueno, diámetro podemos ponerle si quieren. A ver, ¿en qué unidades vamos a trabajar? Kilonewton, Newton. Trabajaremos en kilonewton. 0,94 por 9,81 kilonewton sobre metros cúbicos, porque ya está el acero con kilonewton, ¿cierto? Por pi sexto, el diámetro en metros sería 1,6 por 10 elevado a la menos 3, ¿no ve?
que esos milímetros en metro. Elevado al cubo. Entonces, fíjense, yo puedo sacar un volumen de la esfera, pero no sé, me gustaría primero plantearme para ver tal vez algunos elementos, algunas unidades se simplifiquen. De que lo podemos sacar, esa fuerza de empuje lo podemos sacar. El FB, más adelante vamos a ver que esa fuerza de arrastre es igual a la fuerza de arrastre es igual a 3 veces pi por la viscosidad, por la velocidad, por el diámetro. Si yo hago una sumatoria, esta con esta fórmula, cuando yo hago sumatoria de fuerzas verticales, debe ser igual a 0, porque cae y está estático, ahí no ve, porque es un principio de la estática. Entonces vamos a tener que W positivo menos la fuerza de empuje menos la fuerza de arrastre debe ser igual a 0. Bien, yo quiero encontrar W. ¿A qué igual W? ¿A qué igual el peso? Hemos hecho la anterior clase. Peso específico por volumen. Peso específico de la bola de acero justamente por el volumen, ¿no? Entonces aquí yo tengo el peso específico del acero y el volumen es pi por diámetro al cubo sobre 6, ¿cierto? Que es el diámetro de la esfera, que es el mismo que yo tengo allá en la fuerza de arrastre. Sería pi sexto por el diámetro al cubo, menos la fuerza de empuje, tengo el dr por el gamma del agua, por pi sexto por el diámetro al cubo, más la fuerza de arrastre, que es 3 pi por mu por la velocidad por el diámetro. Muy bien. Entonces, fíjense que de esa fórmula de ahí, ¿ya? Porque aquí, como le digo, son otros elementos que yo tengo que considerar. No puedo ocupar esa fórmula primera que ya les he dado y que está en la teoría, pero sí aquí podemos encontrar esta viscosidad debida a esta fuerza de arrastre del material, porque justamente eso es lo que me está haciendo, arrastrándome la bola hacia ese líquido, ¿cierto? Entonces, si yo despejo mu, ya en primer lugar, los pi se me van, este diámetro se me va con 2 de esto, y ahora voy a tener que el mu, si todo lo multiplico por 6, entonces esta fórmula sería afectada por 6, y aquí me quedaría el gamma del acero por diámetro al cuadrado, y pasa el dr por el gamma del agua por el diámetro al cuadrado, dividido entre b 3 veces
La velocidad por 6 sería 18, ¿no? Perdón. Si lo estoy multiplicando por 6 sería 18. 18b, nada más. Entonces, el diámetro al cuadrado puedo factorizar que 1,6 por 10 elevado a la menos 3 elevado al cuadrado, por el gamma del acero, que es 77, menos el gamma del agua de R, que sería 0,94, por el gamma del agua, por 9,81. Dividido entre 18 veces la velocidad. Y la velocidad, si yo estoy trabajando en metros, aquí nos quedamos, que sería 0,25 dividido entre 10,4, ¿no ven? Y eso sería metros sobre segundo. Entonces, aquí voy a tener 18 por 0,250 dividido entre 10,4. Muy bien. Calcúlenmelo, por favor, ese mío. No salía al cuadrado, ingeniera, el de 77 menos tanto. No, porque simplemente estoy factorizando el d cuadrado. Ah, ya. Esto es d cuadrado por el gamma del acero menos el dr por el gamma del agua sobre 18 veces la velocidad. Ah, ya está bien. Ahí me sale 4.01, ingeniero. 401, ¿seguro? Sí, por 10 a la menos 4. Por 10 a la menos 4. Bien, ¿qué unidades? Fíjense, ahí arriba tienen kilonewton sobre metros cúbicos. El diámetro sería metros cuadrados, ¿cierto? Sobre la velocidad sería metro sobre segundo. Esta, porque el diámetro al cuadrado me quedaría kilonewton sobre metro dividido entre metros sobre segundo. Me quedaría kilonewton por segundo sobre metros cuadrados, ¿está bien? Esta unidad de acá sería un kilonewton por segundo sobre metros cuadrados. Esa sería la unidad que me sale la Ingeniero, velocidad. ¿Sí? no sé de dónde sale ese 77. ¿No lo podría explicar, por favor? Ya, ese 77, bien. Fíjense, dice aquí, el acero pesa 77 kilonewton sobre metros cúbicos. Y yo les pregunté hace rato, ¿ese 77 es peso o qué es? Me dijeron peso específico, ¿cierto? Porque es una unidad de peso específico. ¿Ya? Entonces, ese es el peso específico del acero, que ustedes lo ven aquí también, que lo puse como dato. ¿De acuerdo? Y la fórmula está aquí. ¿De dónde sale eso? Sale de aquí.
Porque el peso es igual al peso específico del acero por el volumen. Ese es el peso de la bola de acero que se está introduciendo para medir justamente esa viscosidad. ¿De acuerdo? Ah, ya. Sí, sí, ya se entendió. Muy bien. Perfecto. Ok. Entonces, ese sería. Ahora, si yo, si yo quiero la viscosidad cinemática, ¿no? Esta es la viscosidad dinámica, ¿no? La viscosidad cinemática. Hay una relación entre la viscosidad cinemática y la viscosidad dinámica. ¿Cuál es esa relación? Vamos a decir que el peso la viscosidad es igual a la viscosidad la viscosidad cinemática por el ρ. Por lo tanto, si yo quiero calcular la viscosidad cinemática, voy a tener la viscosidad dinámica o absoluta dividido entre ρ. Voy a tener 4,01 por 10 elevado a la menos 4 kilonewton por segundo sobre metro cuadrado. Y ρ, ¿cuánto es el ρ del fluido? Ahora, lo que yo quiero preguntar es, porque estoy calculando justamente estoy obteniendo ese ρ del fluido, porque es justamente la viscosidad del fluido que yo estoy encontrando. Entonces, ¿cómo encuentro el ρ del fluido? Vamos a tener que el ρ es igual a... No, estoy mal. Voy a tener que el peso específico es igual al ρ por la gravedad. Entonces, ρ es igual a el peso específico por la gravedad. Y yo tengo el peso específico del fluido, yo tengo un dr. 0,94 por 9,81. Dividido entre 9,81, estos son metros sobre segundo, ¿no ve? Al cuadrado. Y aquí tengo kilonewton sobre metros cúbicos. ¿De acuerdo? A ver, fíjense, ¿está bien eso? Muy bien. Esto sería 0,94. ¿Pero qué medidas tienen? ¿Qué medida tiene? Voy a tener kilonewton, metros cúbicos de arriba, por segundo al cuadrado, sobre metro. Ahora, ¿en qué unidades me da ese ρ, jóvenes? A ver, vamos trabajando, haciendo carburar esa cabecita. ¿Qué unidades? Toneladas metros cúbicos. ¿Tonelada?
Ujú. Porque fíjense, yo tengo 1 kilogramo. La unidad de Rho, ¿de dónde saco esos kilogramos sobre metros cúbicos? Es la unidad de Rho. ¿Será que están bien las unidades? Yo ahí tienen que pensar, razonar. ¿A qué es igual 1 kilogramo? Ahí ya le tengo yo, 1 kilogramo masa, porque ahí es masa. El Rho me mide la masa. A Newton, Yo, segundo al cuadrado sobre yo metro. tengo que 1 kilogramo Ujú. es igual a 1 Newton por segundo al cuadrado sobre metro. ¿No ve? ¿De acuerdo? Entonces, a ver, porque lo que yo quiero que quede claro es la cuestión de las unidades. Tengo Rho 0,94 por 1000 Newton sobre metros cúbicos. Por 1, bueno, vamos a ponerlo ahí, segundo al cuadrado. Sobre metro. Entonces, ese Rho, ¿cuánto me da? Si multiplico por 1000 sería 940, ¿no? ¿Sí? Y fíjense, esta partecita de aquí, porque lo que yo quiero es que queden bien las unidades. Newton segundo cuadrado es kilogramo sobre metros cúbicos, ¿de acuerdo? La cosa es que este se me va con este, ¿no ven? Entonces, el Rho que yo voy a considerar aquí es, esto tomémoslo como un cálculo auxiliar. Aquí voy a tomar 940 kilogramos sobre metros cúbicos. Pero, ya, esa sería la unidad de Rho. Pero, no me interesa esa unidad o me interesa. Porque voy a tener que hacer nuevamente la conversión, ¿no? Simplemente esto lo hice para que ustedes vean la unidad de Rho. Esto tomémoslo como un cálculo auxiliar. Si en caso yo estoy analizando de dónde yo consigo el Rho, que es 1 kilogramo sobre metros cúbicos. Entonces aquí sencillamente yo le voy a poner, ¿cuánto le pongo? 0,94 simplemente. 0,94 kilonewton metros cúbicos por segundo al cuadrado sobre metro, ¿no ve? Bien. Los kilonewton se me van. Esto entra metros a la cuarta. Bien, ¿cuánto me quedaría? Si tengo kilonewton por segundo sobre metros cuadrados por metros a la cuarta sobre kilonewton por segundo cuadrado, ¿cierto?
Entonces, kilonewton se me va con esto, newton, esto se me va con esto, y me quedaría metros cuadrados por sobre segundo. Yo les pregunto, ¿está bien la unidad de metros cuadrados sobre segundo? Para una viscosidad, ¿dónde tengo las unidades? Acá. Ya les pasé. Ya. Entonces, fíjense, con esas unidades yo estoy viendo de que me quedaría metros cuadrados sobre segundo. Y que está bien, que esa es la unidad de la viscosidad cinemática. Y esta es la unidad de la viscosidad dinámica absoluta. Me queda metros cuadrados sobre segundo. Bien, ¿cuánto sería la división esa de ahí? Súper pequeña, ¿no ven? Hola, hola, ¿me escuchan? Sería 4,265 por 10 a la menos 4. 4, 265 por 10 a la menos 4. metros cuadrados sobre segundo, que es la unidad de la viscosidad dinámica. Ya hemos verificado las unidades y hemos visto alguna fórmula que con esto, por ejemplo, me permite ver y por qué aquí este valor, o no es nomás tomar. Supónganse que allá arriba tenía kilogramos, yo tengo que convertir a kilogramos y sacar exactamente de dónde nació esta unidad de Rho, ¿ya? Por eso se los hice así. Bien, ¿queda extendido? Bien, perfecto. ¿Ya? Ya, ese es el diámetro, ¿no? El diámetro tiene 1,6 milímetros. 1000 milímetros tiene un metro, ¿no ve? ¿Ya? Si usted ve el diámetro de 1,6 milímetros, 1000 milímetros tiene un metro, entonces esto es 1,6 por 10 elevado a la menos 3. Eso es lo que hemos calculado, ¿no ve? Sí, 1,6 por 10 a la menos 3. Está ahí. ¿De acuerdo? Bien. A ver, vamos a buscar otro ejemplo. Dice, vamos a tener otro de viscosidad. Dice la placa superior es bueno que siempre analicen las unidades, ¿no? Para ver si tienen que convertir o no convertir alguna unidad. ¿Ya? Se encuentra libre de moverse bajo la acción de una masa de 25 gramos. Si el fluido entre las dos placas es aceite, que tiene una viscosidad entonces, a veces en el ejemplo le dan una viscosidad dinámica, tiene que convertirla en una viscosidad cinemática y sucesivamente, ¿no ven? Aquí me da una viscosidad dinámica, mu,
igual a 6,5 por 10 elevado a la menos 3 pascal por segundo. ¿Cuál es la unidad del pascal? Porque aquí me dio en kilonewton sobre metros cuadrados. ¿Un pascal cuánto tiene? ¿Cuánto es un pascal? Newton sobre metro Newton cuadrado. metro cuadrado. Newton sobre metros cuadrados, ¿no? Entonces estamos bien en unidades. Y el área de contacto de la placa superior es de 0,75 metros cuadrados. Encuentre la velocidad de la placa superior. Cuando delta Y es igual a 1 centímetro. Bien, cuando nosotros hemos explicado esta viscosidad, nosotros decimos que aquí tenemos una placa móvil, aquí teníamos una placa móvil fija, teníamos un diferencial de y vamos a ver que esa velocidad vamos a tener, esta es una placa móvil que se jala mediante una fuerza y esa placa tiene un área acá, ya esa placa la jala, entonces dependiendo de la velocidad vamos a ver que hay un esfuerzo constante tau que es mu por la d de b sobre d de y, porque se mueve, ¿no? D de b sobre d de y avanza sobre d de y, ¿no? Entonces de esa forma es proporcional, ese esfuerzo cortante dice que es proporcional al gradiente de la velocidad con respecto a su distancia, ¿ya? Entonces nosotros hemos encontrado esta fórmula en base a ese experimento que hemos hecho allá. Eso ya lo hemos dado en la teoría, ¿ya? Y hemos encontrado esa fórmula de ahí. No la pongo porque aquí ya tengo otra condición. Resulta que aquí tengo un fijo, aquí tengo un líquido y con ese líquido lo que yo hago es mover esta tabla que está encima del líquido, que sería una placa superior móvil. ¿Ya? Esa placa yo la voy a jalar, en vez de jalarla con esa fuerza que hemos visto allá en la definición, la voy a jalar a través de un peso. Hola, sí, en clase. A la 1:30. Nada. Ya, bueno, chao, ya. Ya, entonces aquí tengo una roldana, tengo un punto fijo, pero esta fuerza, porque va a ser una fuerza, es debida a este peso. ¿Ya? Anteriormente nosotros decíamos aquí hay una fuerza que mueve, que me jala esa placa.
Entonces lo que yo trataba de ver es cuánto se desprende con una velocidad constante dependiendo de esa altura del fluido, ¿ya? Entonces, cuánto se desprende para poder encontrar el coeficiente de viscosidad, ¿ya? Entonces aquí voy a tener un peso, ¿ya? Que me va a permitir deslizar la placa, ¿cierto? Bien. Y justamente a mí me piden dentro de esa fórmula lo que creo que es la misma condición del ejemplo que hemos dado en la teoría, ¿ya? Es la misma condición, no hay aquí arrastre, no hay nada, solamente hay el fluido nomás, la placa que se desliza y ese esfuerzo tangencial, que sería el esfuerzo cortante, ¿ya? Está en función de la viscosidad del líquido. Entonces, el D de B es igual a tau, por D de Y, sobre la viscosidad, que es lo que me piden, ¿no ves? ¿De acuerdo? Ese sería el tau. Pero ¿cómo encuentro ese tau? El tau es igual a ¿qué? ¿Qué significa ese esfuerzo cortante? Hemos dicho, ese tau es una fuerza sobre un área. Y es el área de la placa superior, ¿cierto? Bien. Entonces, vamos a ver que ese diferencial de B es igual a la fuerza por el D de Y sobre el área por mu. Bien. Ahora, ¿cuánto es la fuerza? Si nosotros tenemos aquí el bloque, aquí voy a tener un peso. Si nosotros lo cortamos acá, vamos a tener una fuerza ya, ¿cierto? Entonces, si hacemos el cuerpo libre de ese peso. Pero a mí me dice que el peso es igual a masa por la gravedad. Entonces aquí vamos a tener W, masa por la gravedad. Y esa masa por la gravedad va a ser igual a la fuerza. ¿Sí o no? Entonces esa fuerza vale la masa por la gravedad. ¿Cuánto vale la masa? 25 gramos. Aquí Pascal Newton sobre metros, ¿no? Entonces voy a tener aquí gramos, 1000 gramos por la gravedad, que es 9,81. Para que yo tenga kilogramos, eso lo tengo que multiplicar por 10 elevado a la menos 3, ¿no ven? Entonces voy a tener kilogramos, metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería?
Si me lo multiplican, por favor. A mí me sale ingeniera 0,25, redondeado. Con unos 3 decimales, 0, 24,5 entonces. 24,5 245. ya. Ya. Y eso es un newton, ¿cierto? Bien. Sí, sí, ingeniero. Ya, eso era para encontrar la fuerza. Por lo tanto, el D de B es 0,245 newton. Lo dejamos mientras tanto así, para ver las unidades. Kilogramos. Y bueno, ya mucho me vine ahí. Entonces tengo que el D de B es igual a fuerza por D de Y sobre el área por μ. Entonces tengo 0,245 kilogramos metros sobre segundo al cuadrado. ¿Y el D de Y? ¿Cuánto vale el D de Y? Un centímetro. Es decir, por 10 elevado a la menos 2, ¿no? D de Y es un centímetro. Por lo tanto, eso es igual a 10 elevado a la menos 2 metros, ¿no ves? Entonces aquí tengo 10 elevado a la menos 2 metros sobre el área de la placa que se mueve, 0,75 metros cuadrados. Y el mío, 6,5 por 10 elevado a la menos 3 pascales. Pascales es newton sobre metros cuadrados por segundo. Muy bien, calcúlenme cuánto es el diferencial de esa velocidad. No se olviden de ver siempre las unidades. Kilogramos, metro, sobre segundo al cuadrado, por Metro metro. sobre segundo. Este metro cuadrado se me va con este metro. Un newton es, ahora, newton, Disculpe, ingeniera, 10 a la menos 2, ¿eh? 10 elevado a la menos 2, que sería Ella. los 1 centímetro. La 2,5. 1 menos 4. Ni modo, pues, ¿qué vamos a hacer? A mí me sale 0,50. ¿Cero cuánto? 0.502. ¿Un 0 o Hay 2 un ceros? sale 0,503. Metro sobre segundo. A ver, ¿está bien ese 10 a la menos 2? 1 centímetro, dice, ¿no es? ¿Está bien? ¿Es 10 elevado a la menos 2 metros? Sí, ingeniera, Claro. sería 0,512. 100 centímetros tiene 1 metro. Está bien, 10 elevado a la menos 2.
Ya. Entonces me sale 0.5, ¿no? Eso me dijeron, ¿no? Sí. Sí. 0.5 metros sobre segundo al cuadrado. Vamos a ver las medidas. Aquí ese metro se me va con ese metro y me quedaría newton sobre segundo. Entonces, esto de aquí, fíjense, es un newton. Newton por metro sobre newton por segundo al cuadrado, ¿no ven? Pascal, ¿estamos bien? Claro. Metro sobre segundo, nomás, pues, ¿no? Ahora el segundo nomás, ingeniera. Sí. Sobre segundo, porque este se me va con este, ¿no ven? Ah, no, esto es un newton, se me va con esto, metros sobre segundo. Bien, esa aceleración, pues, ¿no? Hola. Hola. Sí, ya, la llevo, no hay problema. Ya, ok, ya, ok. Ya, chao, chao. Ya, ya, chao. Bien, está bien las unidades, ¿no? Bien, eso es para que vamos familiarizándonos con todas las unidades. Muy bien. Aquí hay otro problema similar. Los que más uno encuentra en los libros son problemas de viscosidad. Aquí dice una balsa de 4 por 7 metros. Se arrastra a una velocidad v, 1 metro sobre segundo. En un canal de 0,1 metro, 10 centímetros, ¿no?, de profundidad. ¿Será que está bien eso de ahí? 0,1 es muy poquito, ¿no? Bueno, pero aquí dice 0,1 de profundidad. Calcúlese la fuerza necesaria de arrastre, porque yo tengo que arrastrar esa balsa. Pucha, la verdad es que no me convence ese valor de 0,1 porque la tablita es 4 por 7 metros, grandecita nomás. La fuerza necesaria de arrastre, sí, la temperatura del agua es de 20 grados centígrados. Y vamos a saber que el mu, con que se cuenta, en ese caso del agua, que es a 0,20 grados centígrados, porque vamos a ver que ese mu también depende de la temperatura, y vamos a tener diferentes valores de diferentes líquidos con diferentes temperaturas, y eso lo conseguimos en tabla, y en tabla hemos conseguido 1,02 por 10 elevado a la menos 3 pascal por segundo.
Bueno, eso es simplemente para poder encontrar esta temperatura del agua que me da, es para poder encontrar este valor de mu según tabla. ¿Ya? Entonces, tenemos exactamente la misma fórmula, tau es igual a mu por d de b sobre d de y. Tenemos la velocidad, tenemos la profundidad, y sabemos que aquí tau es fuerza sobre área, mu por d de b sobre d de y. Entonces aquí vamos a tener que la fuerza, porque me piden la fuerza de arrastre con que se está arrastrando esa tabla, es igual al área por mu por d de b sobre d de y. Por lo tanto, la fuerza va a ser el área, sería 28 metros cuadrados, por el mu, que sería 1,02 por 10 elevado a la menos 3. Pascal es igual a Newton sobre metros cuadrados, ¿cierto? Por segundo, ese es el mu. La velocidad es 1 metro sobre segundo, dividido entre el d de y, 0,1 metro. Entonces, yo tengo una unidad de fuerza, ¿cierto? Segundo se me va con este segundo. Aquí tengo, este metro se me va con este metro cuadrado se me va con este metro, entonces me quedaría la unidad en Newton, la fuerza. ¿Cuánto sería esa fuerza en Newton? ¿0.28 sale? No tengo la respuesta. ¿Cuánto es? Pero ahí hay un problemita porque 0,1 metro son 10 centímetros nomás, ¿no? 10 centímetros de agua para semejante tabla. No, no me convence mucho. Ingeniera, sale 0,028. 0,028 Newton. Ya puede ser. Sí, sale eso en Ya. Ahorita que estoy revisando las unidades, en estos exámenes de las monografías que dieron, una de las propiedades de los hormigones, por ejemplo, es la elasticidad, y de los fluidos también. Hay un aparato de laboratorio que está midiendo en Poise, ¿ya? Ese Poise casi es una unidad que no se usa. Entonces no sé si por ahí les he dado yo cuánto vale un Poise, un centipoise, en qué unidades es, ¿no? Por eso le digo, todo eso tiene que tomarse en cuenta, ¿ya? Me llamó la atención, ¿no? Porque ese Poise, en algunas partecitas de algunos libros hay ese Poise y ese certipoise, pero es una unidad en la cual yo puedo medir, digamos,
¿cómo se llama? En alguna otra unidad, ¿no ve? Yo puedo convertir. Ingeniera, Entonces, ya. disculpe, a mí me sale 0,28. A mí igual, ingeniera, Sí, 0,28 eso me sale sale la fuerza. Sí, ingeniero. 0.2856 sale. Sí, Ya. Bueno, ya. Yo le hablaba del poise y el centipoise. Ya. Ahorita me acordé. En el sistema, por ejemplo, vamos a tener los valores de mu, los valores de mu, para que nosotros complementemos esto de las unidades. En el sistema internacional, por segundo sobre metros cuadrados. Y aquí vamos a tener metros cuadrados sobre segundo. Eso ya lo hemos visto hace ratito, ¿no veo? En este ejemplo de acá de arriba. Newton o kilonewton segundo sobre metros cuadrados, que es mu, y el otro está en medida del sistema internacional metros cuadrados sobre segundo. Por decir un ejemplo, ¿no? En el sistema inglés vamos a tener el internacional, esto es el sistema inglés, vamos a tener libras por segundo sobre pie cuadrado. O me puede dar en slug sobre pie por segundo. Y aquí, en el sistema internacional, el sistema inglés, perdón, es pie cuadrado sobre segundo. ¿Ya? Y hay otra medida en la cual yo voy a trabajar acá, que es el poise, que es una unidad que me puede dar para la viscosidad, me la da en poise. Y el poise es una dina por segundo sobre centímetros cuadrados. Y aquí me la puede dar en stock, que es igual a centímetros cuadrados sobre segundo. Y una dina, ¿qué es igual a una dina? ¿Alguien sabe? ¿Aló? 1 por 10 a la menos 6, si no me equivoco, de Newton. Ya. Fíjense que esto ya es un baile de puras unidades, ¿no? O sea, porque a veces los aparatos me dan en alguna otra unidad. Entonces, una dina es igual a 1 gramo. No, ahí están. Sobre centímetro, sobre segundo al cuadrado. Ahora, y voy a poner que un poise, aquí vamos a ver que un poise es igual a 0,1 pascal por segundo. Entonces ahí ya tenemos nosotros las unidades para que nosotros podamos convertir, ¿no? Para que podamos trabajar. ¿De acuerdo? Por ejemplo, dice, convertir
esta viscosidad cinemática de 4500 centipoise a pascal por segundo. ¿Cómo tendríamos que hacer ahí? A ver, ¿cómo podríamos convertir ahí? O se los doy de tarea. Tu tarea, Inge. De tarea. Tengo otro dato aquí. Un centipoise. No sé si estará bien. Esto es un stock sobre 100. ¿No? ¿Cuándo vas a terminar? A la una ahí. Bien. Entonces, como eso, también yo puedo decir convertir a pascal, puedo convertir a, me piden libras por segundo sobre pie cuadrado, también. Acá, por ejemplo, hay otro ejemplo donde me dice un fluido tiene una viscosidad de 4 centipoise. Yo pensé que esa, cuando he visto en los libros, algunos libros dicen es una unidad que ya no se usa, pero sí los aparatos de laboratorio habían venido en poise y en centipoise. Entonces nosotros sí tenemos que transformarlo. Ese centipoise y una densidad de 800 kilogramos masa, por supuesto, porque es Rho sobre metros cúbicos. Dice determinar su viscosidad dinámica. Ese centipoise es en mu, ¿no ve? Eso esto es una viscosidad dinámica. Sí, mío. ¿Ya? Entonces aquí la viscosidad, esa es la que le piden, la viscosidad cinemática. Dice en SI y además me la tiene que dar en estoque. ¿Ya? Entonces, son ejercicios sencillitos, pero que usted tiene que tomar en cuenta, digamos, todas estas conversiones de unidades. ¿Ya? Entonces, ahí se los dejo planteados para que podamos hacer otro tipo de ejemplo, ¿no? Porque esto es nomás conversión, ¿no ven? De todas maneras, para que nos familiaricemos con las diferentes medidas de las viscosidades, ¿ya? Y como le digo, a mí me llamó la atención, bueno, el laboratorio, que uno de esos aparatos de laboratorio que tenemos aquí en Civil, para medir viscosímetro estaba directamente en POIS, ¿ya? Entonces ahí tienen que saber convertir ustedes y conocer las unidades, ¿de acuerdo? Muy bien. A ver, vamos a ver qué otro tipo de ejercicios podemos hacer. A ver, vamos a hacer hola, sí, sí. Se está grabando la clase, ¿no? Es que el internet está mal y de cada rato se corta. Yo no la estoy grabando. A ver, ustedes tenían que grabarla, ¿no? ¿Quién es el encargado de grabar las clases?
Pero ingeniero, Hola, eso lo que está avanzando lo va a subir a Classroom, ¿no? todo esto lo voy a subir a Classroom, ¿ya? Ah, ya está bien, entonces, gracias. Ya, cualquier cosita, quedemos pues con un encargado, ustedes ya son más, más diestros de subir y tienen más tiempo de subir, eh, las clases a al no sé, al WhatsApp o si no en Telegram, no sé dónde, pero tengan pónganse ustedes de acuerdo para poder tener, digamos, todas las clases grabadas, si ustedes quieran, de acá en adelante, en Telegram, por ejemplo, ¿ya? ¿Quién es el encargado? ¿Quién se va a encargar para que yo les ponga unos puntitos a favor en la nota final? Yo, ingeniera. A ver, ¿quién es yo? Méndez Nombre Aracena Cristian. Ya lo tengo algunos videos grabados en mi canal. Méndez Cristian. Sí, Ya. Entonces usted va a ser el que va a grabar las clases, la va a subir a Telegram, ¿la sube? ¿O a dónde? a YouTube, ya tengo todas las clases grabadas ya desde el comienzo ahí, en mi canal. Ya. En un canal de YouTube. ¿Cuál es el canal para que yo entre también a revisar? Lo voy a mandar el link al grupo. Ya. Entonces va a mandar el link para que ustedes entren, por favor, ¿ya? Es importante que ustedes ven, pero de todas maneras todo lo que estamos aquí viendo, yo los he subido ya a la clase a la plataforma, ¿ya? Además hay muchos videos en YouTube. Usted pone un tema y le aparecen 10.000 videos, hay 10.000 ejercicios, ¿ya? Es decir, por bibliografía no nos quedamos cortos, ¿ya? Pero esta partecita de aquí, por ejemplo, se las estoy dando ahorita porque a mí me llamó la atención justamente que ese aparato de viscosidades justamente viene y trabajaba en POIS, ¿ya? Entonces, ustedes tienen que estar bien alertos a todas las unidades, ¿de acuerdo? Bien, sí, ya. Otra, a ver, ¿cuál es su nombre, niña? Terrazas, ya. Entonces, bien, súbala, vean ustedes, entre ustedes, colabórense, ¿ya? Bien, de acuerdo. Perfecto, entonces son los dos ayudantes, ¿no ves? Ok. Dice, a ver otro ejemplito por aquí. A ver, hemos hecho de elasticidad volumétrica. Calcular el cambio de presión, dice, no, delta P. No, mira, mamá. Ya, ok, yo la llevo, no hay problema. Bien, entonces vamos a hacer otro tipo de problemas acá. Dice, a partir de los siguientes datos experimentales, esos ejemplos se los dejo, los van a adicionar al práctico, ¿ya? Porque ya les lancé también el práctico de esto, de las propiedades. A partir de los siguientes datos experimentales, determinar el módulo de elasticidad volumétrica. Esto se llama, ahí en la teoría hemos dado otra letra para ese valor del módulo de elasticidad volumétrica. No me acuerdo cuál es el que hemos dado. Es que en algunos libros cambia. A mí me gusta particularmente trabajar con E, ¿ya? Del agua, dice. ¿Ya? Prueba de laboratorio. La presión inicial, antes de hacer, hemos medido que es kilopondio
sobre centímetros cuadrados. Ya, ese kilopondio es una unidad de fuerza, unidad de masa. ¿Qué les dice? Un kilopondio, ¿a qué es igual? Unidad de fuerza, unidad de masa. Fuerza. De fuerza, ¿no? Y un kilopondio, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual un kilopondio? ¿Alguien tiene por ahí a qué es igual un kilopondio? 9.81 newton. 9,81 newton, exactamente. ¿Ya? Tienen que tener en cuenta todo eso de ahí. Yo no lo dejo. El ejercicio que estamos haciendo. Vaya, kilopondio. Con un volumen inicial de 30 decímetros cúbicos. Estas son iniciales. Después tienen una presión final. Midió de 200 kilopondios sobre centímetros cuadrados. Y un volumen final medió de 29,70 decímetros cúbicos. Entonces, fíjense como aquí al comienzo hemos visto que el módulo de elasticidad volumétrica es delta P sobre P. Entonces, ¿cuánto sería mi delta P? Sería 250 menos 35. Eso sería 215 kilopondios sobre centímetros cuadrados. Bien. El delta de B, 29,70 menos 30. ¿Eso cuánto sería? Sería menos Menos 0.3. Menos 3 por 10 menos. menos 0,3 decímetros cúbicos. Perfecto. Ya, pero a mí me dice delta B sobre B. ¿Con cuál B? ¿Con la primera o con la final? ¿Cuál de las B? Con el final sería, ingeniero. No, porque todo eso, la variación siempre es con una velocidad inicial o con un valor inicial, ¿ya? Si usted tiene delta P sobre P es con respecto a o sea, ¿cuánto cambió con respecto a la velocidad inicial? ¿Ya? A la velocidad inicial. Entonces aquí es dividido entre 30. Estos son decímetros cúbicos, estos son decímetros cúbicos, y eso es adimensional. ¿Cuánto sería? Menos 0.01. Adimensional, ¿cierto? Entonces, con esos datos, yo me vengo acá, menos, aquí tengo 215 kilopondios sobre centímetros cuadrados, y aquí tengo menos 0,01. ¿Cuánto sería el módulo de elasticidad? $21,500. 21,500
kilopondio sobre centímetros cuadrados. Fíjense que el módulo de elasticidad volumétrica es simplemente la unidad de presión, ¿cierto? ¿Cierto? Fuerza sobre área. Ahora, si yo sé que 100 centímetros cuadrados es 1 metro cuadrado. Entonces, este valor de E, yo digo 21.500 por 10 elevado a la 4 kilopondio sobre metro cuadrado, ¿no? Y ese es el valor de elasticidad de acuerdo al experimento que se está dando, ¿no? Bien. Perfecto. Muy bien, bien, bien. Ahora donde tengo un problema de capilaridad. A ver, nos falta capilaridad, ¿no ven? Encuentro una placa. Tenemos varios viscosímetros. A ver, por aquí. Acá. Tengo un ejemplo de viscosidad. ¿Qué dice? ¿Qué diámetro mínimo? ¿Tendrá un tubo? ¿Qué diámetro mínimo te va un tubo de vidrio? Para que el agua a 20 grados centígrados no supere los 0,9 milímetros. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a tener aquí un tubo. Esto es agua. Y aquí está subiendo por efecto de capilaridad el tubo. ¿Ya? Está subiendo por efecto de capilaridad. Ya. Aquí me dice que como dato en algún libro, en alguna referencia, que para temperaturas igual a 20 grados, la tensión que sufre eso es de 7.42 por 10 elevado a la menos 3. Sigma ¿qué es sigma? ¿Qué datos tiene sigma? Sigma es una tensión superficial, ¿cierto? Y esa tensión superficial, ¿qué datos tenemos en el sigma? ¿Aló? Hola. Sí. ¿Cómo está, doctora? ¿Qué me...?
Ya. Está bien, doctor. Ya. No hay problema, doctor. El próximo miércoles lo vemos, pues. ¿Ya? El asunto. Si yo, ya, si yo puedo, voy a ir al terreno y voy a revisar, ¿ya? Si me da un tiempito por ahí, yo le aviso. ¿De acuerdo? Ya. Ok, ya. Bueno, gracias. Yo tengo bien la ubicación de los lotes, así que no se preocupe, ¿ya? Ok, gracias. Hasta luego, que le vaya bien. Bien, van a disculpar. La tensión superficial es de fuerza sobre la longitud, ¿no? Que ese es un valor. El valor de fuerza es kilopondio, newton, sobre metros, por ejemplo, ¿no ven? O aquí me da en kilopondio sobre metro, que es una unidad de fuerza, kilopondio sobre metro, ¿ya? Que eso sería una unidad de fuerza. Bien, entonces, dice no supere los 0,9 milímetros. ¿Qué quiere decir? Que todo esto, el agua subió hasta ahí. Ya. Nosotros vamos a tener una fórmula para encontrar ese H. Que es igual a 2 veces ese sigma por el coseno de tita sobre rho por la gravedad por el radio. ¿Ya? El radio del tubo cavilar, SR, es el radio del tubo capilar. ¿Ya? Entonces, justamente, a mí me piden ese radio, que viene a ser 2 veces sigma por el coseno de tita sobre rho, que prácticamente es el peso específico, rho por gravedad es el peso específico del agua, por la altura. Vamos a tener 2 veces 7.42 por 10 elevado a la menos 3 kilopondio sobre metro sobre el peso específico del agua. Vamos a considerar que rho, perdón, rho por la gravedad es igual a peso específico, en este caso del agua. Bien, entonces vamos a tener ahí por el coseno, cuando es vidrio y es agua, entonces tita vale 0 grados, coseno de 0 grados, ¿ya? Eso como un dato de referencia, ¿ya? Es decir, coseno de 0 vale 1. Ya, el peso específico del agua lo podemos tomar en kilonewton, si ustedes quieren. 9,81 kilonewton por metro cúbico, por la altura, que sería 0,9 milímetros. 1000 milímetros tiene 1 metro. Entonces, el radio va a ser 2 por 7.42 por 10 elevado a la menos 3. Esto por 10 elevado al cubo. No. Pasa como al cubo, ¿cierto?
porque que sería 0,9 por 10 elevado a la menos 3 y arriba pasa como el cubo, se me va, sobre 9,81 por 0,9. Pero aquí tenemos kilopondio sobre metro dividido entre kilonewton sobre metros cúbicos sobre metros cuadrados. Entonces esto se me va con esto y esto me queda en metros. Pero un kilopondio, a ver, no sé si tengo que hacer alguna conversión más ahí. Un kilopondio. ¿A cuánto es un kilopondio? Hace rato me dijeron cuánto era un kilopondio. Un kilopondio. 9,81. Esto es 9,81 newton, ¿no ves? Y si yo quiero llevarlo a kilonewton, a kilonewton quiero llevarlo, entonces, y voy a tener que 1000 newton es un kilonewton, ¿no ves? Prácticamente sería 9,81 por 10 elevado a la menos 3 kilonewton. ¿Cierto? Para que se me vaya con ese y me quede en metro. Entonces, en todo caso, el radio va a venir 2 por 7,42 por el kilopondio, que sería 9,81 por 10 elevado a la menos 3. Kilonewton se va con el kilonewton de abajo, dividido entre 9,81 sobre 0,9, y esto es en metro. ¿Cuánto sería, por favor? Esto me da igual en metro. Un metro tiene 1000 milímetros, porque todo está en milímetros ahí, ¿no ven? A ese resultado me lo tienen que multiplicar por 1000 para que me den milímetros. Sale 16,48. ¿Por 1000? Sí. O sea, 16,5 milímetros. Sale 0,016 ya multiplicado por 1000 sale 16,48. Por 1000, 16,48. A ver, si este resultado lo multiplico por 1000, ¿cuánto es 0,016. Esos son milímetros. Entonces, el diámetro es 2 veces R. Eso lo multiplica por 2. Sería 0,32, 0,33, 33, 0,32, ¿no? 0.033, ingeniero. ¿Milímetros son eso? A ver, vamos a revisar. Porque eso es muy poquito.
el diámetro, tal vez sea 33 milímetros, no sé, algo No, por ahí. lo que pasa es que salió 0,016 y ahí recién por 1000 sería 16.48. Esto por 1000 entonces. Sí, sí, sí. Ya, y dividido entre 2, porque eso es muy poquito, ¿no? Este valor multiplicado por 2, ¿cuánto sería el resultado? Estos son metros entonces. Bueno, ya por 1000 no está bien. Por 2 sería 32.97. 32 puntos. Ahora sí, ya más bien es ya más, es más creíble, ¿cierto? Bien, bien, jóvenes. Se acabó el tiempo. Un poquito de consideración. Los miércoles y los viernes que tenemos a las 9, por favor, me dan unos 15 minutitos más siempre de la hora de inicio de las clases, ¿ya? Porque yo termino y sigo con la otra materia, y ahorita estoy desde las 7, ¿ya? Entonces, quedamos ahí. A ver, un ratingo, vamos a sacar la asistencia. Un ratingo. Todos están ahí ya. Vamos a tomar la lista de la asistencia. Ya, Evelyn Rojas. Ahí, por ejemplo, no se cambió, por favor, para que no me falle mi lista, por favor. Yo tengo la lista en base a los apellidos acá. Ligerón. Bien, Roberta Muñoz. Bien, Rodríguez. Rengel. Ya. Terrazas. Ya, listo. Ya está la asistencia. Una foto. Eso lo paso a mi cuaderno y ya estamos con la lista. Bien, jóvenes, todo esto se lo vamos a pasar. Yo creo que ya pueden ir trabajando con el práctico, por favor, ¿ya? Ingeniera, a la hora de hacer el práctico, ¿hay una especificación en qué tenemos que hacerlo? ¿O jabón? No, ¿O podemos hacer en cualquiera? lo que usted quiera, pero que me lo suba a la plataforma, nada más. ¿Ya? Ya. Pero que sean fotos claras, es PDF, un solo archivo, no me van a subir foto por foto por foto, ¿ya? Es un archivo en PDF que me tienen que subir, ¿de acuerdo? Bien. Esto lo vamos a subir a la plataforma, Dios mediante, mañana, ¿ya? Para que ustedes lo tengan. Todos estos ejercicios. De todas maneras, ya con lo que tienen de teoría ya pueden ir haciendo, ¿ya? Gracias. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Era